Buenos días. Me imagino que todo hoy día se despertaron algunos con un poquito de sueño, quizás esperando hasta tarde, un poquito antes de las 12, tratando de llenar el estanque de benzina, me imagino algunos. Bueno, hoy día la charla tiene un título que viene como anillo al dedo a lo que está pasando hoy día, ¿verdad? Así que me gustaría un poco contarles lo que es el CTUC. Fabricio lo nombró rápidamente. Yo soy director de Desarrollo Estratégico y Académico del Centro de Estudios de Tecnología de Información de la Universidad Católica, que viene hace más de 20 años tratando de entender cómo ha sido el desarrollo de las tecnologías de información en las principales organizaciones del país, del ámbito público y privado. Hemos ido acompañando y viendo con muy buenos ojos cómo han ido avanzando las tecnologías y cómo se han posicionado dentro de las organizaciones y cómo han ido agregando valor y posicionando el rol de las tecnologías en un ámbito de conversación mucho más estratégico. Así que yo creo que esta conversación que tendremos hoy día y que probablemente va a presentar José Agustín, nos va a invitar y nos va un poco a mover el piso, yo creo, respecto a cómo las organizaciones están cambiando y tienen que adaptarse en estos tiempos de incertidumbre. Bueno, sin ir más allá, José Agustín es un consultor especialista en innovación, transformación digital y agilidad, con más de 18 años de experiencia en proyectos y emprendimiento basado en TI. De hecho, es MBA con doble grado en la Universidad Diego Portales y la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, España. Diplomado en Marketing, Universidad Diego Portales, comunicador audiovisual profesional, certificado como Scrum Master, consultor especialista en innovación, transformación digital y agilidad. Y, por supuesto, con la misma cantidad de años, o sea, más de 18 años de experiencia en proyectos y emprendimientos basados en el uso de tecnología de información. Así que, José Agustín, Agustín para los amigos, lo dejo con los públicos de acá ya lo está esperando. Hemos aumentado la cantidad de gente conectada, así que adelante. Muchas gracias, Carlos. Espero que estén todos muy bien. Esta mañana vamos a pasar inmediatamente ya a conversar sobre esto. Cuando el cambio no espera, ¿ya? Claramente estamos viendo cambios que no esperan y necesitamos algo de ser un poquito más ágiles, ¿no? Bueno, ya me presentaron más o menos de qué es lo que hago. De hecho, ya van a ser casi 20 años de experiencia ya. En distintos temas de innovación, partí en el mundo de los videojuegos. Bien interesante. He tenido una carrera bien particular porque partí siendo comunicador audiovisual. De hecho, soy director de cine y televisión. Trabajé un poquito en televisión, después me metí en el mundo de los videojuegos. Fui parte de Guanaco Games, que del inicio Guanaco Games, no sé si lo conocen, pero fue la punta de lanza de la industria de videojuegos acá en Latinoamérica. Estamos hablando por ahí por el año 2005, 2004-2005 que partió. Y llegamos a hacer un gran estudio, nos compró Vivendi Universal, Vivendi Universal a su vez se fusionó y con Activision y terminó siendo Activision Blizzard. Trabajé casi 10 años en Activision Blizzard, que es el publisher más grande del mundo, que actualmente es parte de Microsoft. Traté después del mundo del emprendimiento, hice mi propia empresa de juego, no funcionó, entré en el mundo de la biotecnología, materiales ecológicos. Al día de hoy, bueno, soy profesor acá en la Católica, en Diplomado de Transformación Digital y también de agilidad. De hecho, probablemente soy de los primeros en trabajar agilidad en Chile. Guanaco estoy haciendo agilidad a finales de 2004, principios de 2005. Ni siquiera habían certificaciones en esa época. Y hoy día tengo mi consultora y apoyo a empresas justamente a visualizar y adaptarse a los cambios, ¿ya? Justamente hacemos adopción del cambio, adopción de nuevos procesos, qué es lo que pasa con la inteligencia artificial. Y ahora vamos a partir con la charla, porque estamos en un mundo que la verdad es que cada año que pasa parece que se va desarmando más, ¿ya? Hasta hace poco el gran tema era el COVID, ¿ya? Estuvimos encerrados, cuarta revolución industrial que se declaró el 2016, pero la verdad es que venía de antes, ¿ya?
tenemos todo esto de la edición del código genético, las impresoras 3D que hoy día aparecen ya, eh, que son de uso más común, pero que hoy día las impresoras 3D se utilizan incluso para hacer comida, carne u otras cosas, módulos de cohetes, en fin, robótica muy avanzada, o sea, Internet de las cosas ya está, lo tenemos internalizado completamente. Esto no era así hace unos 5 o 6 años. Eh, pero hoy día estamos interconectados con todo, ¿ya? Computación cuántica, en fin. Pero también la inteligencia artificial como una herramienta que ahora prácticamente todo el mundo ocupa, eh, se ha tomado la palestra, pero ahora último, el tema, yo creo que hay dos o tres temas que son muy relevantes, que por un lado, no sé si lo ven, pero hay una nueva carrera espacial que está impulsando un montón de avances y cambios geopolíticos, estratégicos y tecnológicos. Por otro lado, tienes la guerra comercial que se declaró entre Estados Unidos y China hace un buen tiempo. Y ahora último tenemos, ¿no es cierto?, esta guerra entre Estados Unidos, Israel y Irán, que en el fondo ha puesto en jaque eh, el abastecimiento energético del planeta, digamos. Si bien es cierto, no estamos metidos, no somos parte de la guerra, sí somos parte de las consecuencias de esta guerra. Eh, Claramente hoy día tenemos esto, ¿no? Que tenemos esta guerra de Irán con el aumento del petróleo, la alza histórica de combustible justamente hoy día. Y esto golpea los mercados sin duda y nos golpea los bolsillos de todos. Y efectivamente nadie sabe muy bien qué va a pasar, ¿ya? La complejidad de esta guerra es múltiple, es muy difícil que se restablezca el paso de Hormuz, del paso de combustible por ahí. Muy, muy complejo. Pareciera una cosa media simple. Uno podría decir, bueno, pon un par de barcos ahí para proteger el estrecho. Es que el estrecho es tan corto, es tan pequeño que cualquier embarcación que esté ahí corre el riesgo de ser alcanzada de la orilla en segundos, no estamos hablando minutos para reaccionar. Por lo tanto, la situación geopolítica aquí está bien, bien compleja y no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Ante todo esto que estamos viviendo, que vive el mundo, que uno podría decir, bueno, estos como me lo tomo, la mayoría de la gente o nosotros podríamos estar así, ¿no es cierto? No tenemos que tener pánico y la verdad es que se produce este efecto que es un poco complejo, que es un efecto social, que los mercados se contaminan con toda la incertidumbre. Obviamente hay una menor iniciativa a la inversión, se trata de entender qué es lo que está pasando, se refugia en vez de divisas, en oro, en cosas más fungibles, que en el fondo en cualquier minuto que en el fondo no se devalúan en el tiempo a nivel financiero. Eso pega en las finanzas públicas, en las finanzas de los estados, en las finanzas de las empresas, en fin. Entonces hay un ambiente generalizado muy efervescente, ¿no? Con respecto a todo porque está siendo un año complicado. No sé si ustedes lo están viviendo así o no, pero en realidad para todas las empresas, para el Estado, está siendo un año complejo, ¿ya? Y ante esto, la primera reacción que uno podría tener es esta de pánico, ¿ya? Pero la verdad es que esto no es primera vez que pasa, ¿ya? Ya pasaron dos guerras mundiales, em, tenemos miles de años de historia y la verdad es que acá lo importante es adaptarse. Adaptarse es esencial. Siempre van a haber crisis, siempre va a haber incertidumbre asociada. Hay momentos de mayor incertidumbre, hay momentos de menor incertidumbre. La incertidumbre nunca es cero. Eh, si fuera todo cierto desde un principio, la estrategia no serían sería fácil, digamos, ¿no? Pero lo que hace posible la vida en el planeta y lo que hace posible que una empresa pueda adaptarse y seguir funcionando es justamente la adaptación, ¿ya? Entender el mundo que lo está rodeando, el mercado que nos está rodeando, las realidades que nos están rodeando y lograr entender dónde están las necesidades y cómo la propuesta de valor de nosotros puede calzar ahí. Yo sé que esto suena como evidente, que
pero resulta que aquí hay una cosa que es esencial. Cuando nosotros decimos adaptarse es esencial, también significa una introspección, tanto personal como de la organización, y entender cuáles son los valores core del negocio. Entender qué es hacia dónde vamos a apuntar, ¿ya? Estos propósitos, cuando nosotros entendemos eso como base, se nos hace mucho más fácil entender cuáles son los pasos a seguir, porque no podemos parar. Si tratamos de parar, esto es como el agua que se estanca. Cuando tú tienes agua estancada, se pudre y se muere. Hay un dicho árabe que dice que que el dinero es agua. Es como el agua. El agua no puede estar estancada, no puede estar en cuentas corrientes, no puede estar debajo del colchón. ¿Ya? Esto tiene que fluir para que en el fondo dé vida. Y por lo tanto, para que en el fondo para que los recursos sean recursos realmente y no sean un número en un computador, tiene que ir fluyendo. ¿Ya? Por lo tanto, esos conceptos básicos que en el fondo, primero, entender cuáles son nuestros valores core y entender que en el fondo la parte del dinero es un medio para alcanzar ciertos objetivos y no el fin en sí mismo, abren muchas puertas. Entendemos que en el fondo hay que invertir inteligentemente, por supuesto, sabiamente, hay que analizar las cosas de forma adecuada y en el fondo hacerlo con todo el cuidado del mundo, pero entender que hay que hacerlo, no podemos paralizarnos. ¿Ya? Por lo tanto, cómo nos adaptamos es un concepto básico. En la historia nos hemos adaptado muchísimo, pero en los últimos 200, 300 años ha sido brutal. Estamos hablando de una industria desde la 1.0 a la 4.0. Solamente para hacer un refresh de qué es lo que ha sido, fíjense que en el año 1784 apareció el primer telar mecánico para producir ropa en serie. Esto pasó en Inglaterra. Y gracias a eso tuvimos todos acceso a ropa de algodón. Antes era carísima y ahí bajaron los precios y en el fondo tuvo acceso todo el mundo, ¿ya? Y tuvimos la primera revolución industrial. Estoy resumiendo muchísimo, por supuesto, pero para que vean los hitos. La segunda revolución industrial fue en el año ya 1870 con la primera cinta transportadora eléctrica en el matadero de Cincinnati, ¿ya? Que por primera vez se empezó a ocupar la división del trabajo, se reestructuró cómo trabajaba la gente, se entendió que la gente, todos nosotros teníamos que trabajar de cierta forma, con cierta estructura, para hacerlo más eficiente. Y por otro lado, introdujimos un elemento que fue clave, que fue la electricidad. Antes era vapor, ahora tenemos electricidad. ¿Ya? Vapor y mecánica, ¿no? Ya después, 100 años después, estamos hablando casi, en periodos casi de 100 años aquí, 100 años después aparece la tercera revolución industrial, que es cuando logramos incorporar un computador a procesos productivos a través de un PLC en el año 69. Este fue el inicio de la era de las TI, ¿ya? De los departamentos de tecnología. Antes no existía esto, ¿ya? Y es relativamente reciente, ¿ya? Pero lo increíble pasó acá, que al aparecer esta tercera revolución industrial, donde apareció la tecnología, donde apareció Microsoft, donde apareció Apple, donde apareció Intel, donde apareció IBM, ya venía trabajando, pero apareció IBM, em, apareció Nvidia, aparecieron todos los grandes actores que estamos viendo hoy día de tecnología, se produjo un quiebre en la cadencia de cambios y en el año 2016 se declara la cuarta revolución industrial donde se trata de eh, sistemas físicos, tecnología incorporada en el día a día y que está interconectada, ¿ya? Conectada por internet, conectada por Bluetooth, por Wi-Fi, por lo que ustedes quieran, pero en el fondo está interconectada. Y hoy día incluso se está hablando ya de la quinta revolución industrial con la inteligencia artificial, que antes se consideraba parte de la cuarta. Hay toda una discusión, pero en realidad también es un cambio importante. Estamos viendo cambios sobre cambios sobre cambios y en periodos de tiempo mucho más acotados y con niveles de complejidad en el tiempo mucho más altos entre sí, ¿ya? Entonces, es natural sentirse un poco mareado, un poco asustado por todo esto, ¿ya? Porque todos estos cambios tecnológicos finalmente no nos dan tanto respiro como para procesarlos de forma adecuada. Y eso se ve, por ejemplo, en la parte legislativa.
¿ya? En temas de ciberseguridad, en temas de cómo adoptar la inteligencia artificial de forma segura y un montón de otros temas, ¿ya? Si a eso le agregamos todas las tensiones geopolíticas que estamos viendo hoy día, que claramente ya estamos en una época que es comparable, por ejemplo, a 30, 40 años atrás, donde hay tensiones geopolíticas que en el fondo efectivamente son peligrosas. Es el cóctel perfecto para en realidad no saber qué hacer, ¿ya? Pero, como les dije, propósito y claridad, que en el fondo hay que avanzar, son el motor para ver algo ver algo también es central. ¿Cuál es el valor que generamos? Como organización, cuando tenemos estos elementos puntuales, tenemos que decir, ok, estos somos, ¿ya? Y queremos ir hacia allá, tratar de marcar un punto en el horizonte donde tenemos que avanzar y entender cuál es el valor que generamos, ¿ya? Todas las actividades que nosotros hacemos generan un valor, ¿ya? Y está compuesto entre algo que se llamamos calidad, que hace lo que dice que hace, que tiene un costo y que tiene cierto nivel de rapidez que es acorde a lo que se necesita en el mercado, ¿ya? Y ahí generamos un valor, ¿ya? Entender el valor que genera la organización y quien genera también nuestros departamentos y nuestros equipos de trabajo es fundamental y no basta con tenerlo en la cabeza. Estas cosas tenemos que ponerlas por escrito. ¿Ya? Por eso las estrategias se hacen por escrito, se entiende, por ejemplo, si el valor que yo genero es A, ese A se condice con la estrategia, se condice con los valores y principios de la organización, tiene que estar todo realmente muy alineado, porque si no se produce una dispersión. Ya vamos a hablar por qué y para dónde apunta esto de la agilidad con respecto a esto, pero es súper relevante tener esto. Y es importantísimo estar alineado entre las necesidades de la empresa, pero también con las necesidades del mercado y los clientes. ¿Ya? Esto es un chiste de Dilbert, pero creo que apunta muy bien. Esto ya tiene varios años. Dice, nuestra meta es despachar 1 millón de unidades este cuarto. ¿Tenemos alguna meta que involucre hacer a nuestros clientes felices? Estoy hablando de sus metas, de nuestras metas, no de sus metas, totalmente diferentes. ¿En qué minuto las metas de nuestros clientes y nuestros usuarios son distintas de las de nosotros? Es verdad, nosotros tenemos que generar ganancias, que en el fondo tenemos que generar riqueza para los dueños de la organización, si somos los dueños, riqueza para nosotros, si es una empresa que transa en bolsa para todos los accionistas, tenemos que generar, es parte de lo que tiene que hacer la empresa, pero sobre todo, es cómo alineamos las metas empresariales a las metas de nuestros clientes. Si estamos absolutamente alineados con nuestros clientes, vamos a andar perfecto, vamos a andar bastante más aceitados, los ciclos de venta van a andar mejor, efectivamente vamos a aumentar nuestro market share. ¿Por qué? Porque los clientes lo van a percibir. Pero también puede pasar esto, ¿ya? Tener esta división entre clientes y usuarios, ¿ya? El cliente, los papás, en este caso, los papás, compran un móvil para una guagua, perfecto, que es muy bonito, pero lo que está viendo el usuario, que es la guagua, es el trasero de los monitos, ¿ya? No está pensado para los bebés, está pensado para los papás. Y hay una cosa que hay que analizar, y eso tiene que ver con a quién estamos viendo, cómo analizamos nuestros productos, a qué valor generamos. Em, Esto nos debe pasar a mí por lo menos me ha pasado muchas veces, esa diferenciación y ese análisis hay que hacerlo en profundidad, ¿ya? Cuando hablamos de agilidad, tendemos a verlo como una dicotomía. O ocupamos un sistema de desarrollo, porque cuando hablamos en general de agilidad, siempre se nos presenta como un sistema de desarrollo de proyectos, ¿no es cierto? Un sistema de gestión de proyectos, ¿ya? Y lo vemos como de una manera dicotómica. O lo hacemos waterfall o lo hacemos ágil. Siempre se hace esa pregunta. Y hay que entender que ambos son funcionales, ambos funcionan y funcionan bien. Lo que pasa es que hay que entender qué es lo que se está haciendo. Y esto es parte del proceso de entender los propósitos, entender la dirección estratégica, qué es lo que entender muy bien qué es lo que se está haciendo. Y esto se lo digo ¿por qué? Porque tiene que ver con su origen. El waterfall, los sistemas de gestión de proyecto clásicos, tienen su origen en el mundo de la construcción. Hasta los romanos ya ocupaban un proceso similar, no exactamente igual, pero un proceso similar, ¿ya? Donde existía un problema, se levantaban los requerimientos, como, por ejemplo, tenemos que construir un puente o un edificio, ok, ¿cuáles son los requerimientos para construir esto? Una serie de
hay que hacer cálculos, hay que ver cuánto material se necesita, cuántas personas se necesitan para construirlo, cuántas herramientas, en fin, todo eso se calcula, se hace un presupuesto, se aprueba ese presupuesto, se empieza el desarrollo, se construye el edificio, por ejemplo, se ve que esté de acuerdo a a los estándares de calidad establecidos previamente, ¿ya? Y de ahí se entrega. Y si ahí se ve si se adecua o no. En el caso de un edificio, un puente, bastante evidente si se adecua o no, porque en el fondo soluciona el problema de cruzar un río, por ejemplo, o un problema habitacional, y es bastante concreto. Pueden haber detalles en los procesos de calidad interior, pero el edificio está, y si está aprobado por la autoridad competente, no debería caerse, los cálculos también, en fin. ¿Ya? Por lo tanto, es bien clarito desde el inicio qué es lo que qué es lo que tenemos, a qué tenemos que llegar al final. ¿Ya? En cambio, la agilidad no es así. ¿Ya? La agilidad es muchísimo más fluida porque estamos hablando de proyectos que en el fondo no sabemos de dónde vienen, no sabemos las características iniciales, qué es lo que está pasando. Sabemos que hay un problema, una problemática, muchas veces no sabemos cómo solucionarlo. ¿Ya? Y ahí está el primer error de ocupar un waterfall versus agilidad, porque la agilidad es más exploratoria. ¿Ya? No tenemos claro qué es lo que hay que hacer desde el inicio. Tenemos algunos pointers, tenemos algún nivel de claridad, por ejemplo, a lo mejor presupuestaria, o un nivel de claridad más o menos hasta dónde deberíamos llegar o qué es lo que debería haber al final del túnel, pero no tenemos claro todo. Pero partimos de todas maneras. ¿Ya? Pero la agilidad es mucho más que simplemente un sistema de gestión de proyectos. Y es aquí donde yo les quiero mostrar todo lo que podría hacer, incluso más que esto, ¿ya? En que el mundo de la agilidad es una agilidad empresarial, ¿ya? Hoy en día ya no estamos hablando solamente de Scrum, Kanban o XP u u otra metodología que se declare ágil, que efectivamente puede ser ágil, pero que en el fondo está insertada en un ecosistema, ¿ya? Y tenemos modelos de trabajo para hacer estrategia, ¿ya? Modelos de negocio como Canvas estratégicos, Canvas de valor, ocupamos OKRs, ¿ya? Objectives and Key Results. ¿Para qué? Para que en el fondo tener claro hacia dónde vamos y poder medir hacia dónde vamos, ¿ya? Por otra parte, tenemos otra parte que es la identificación del problema y conocimiento del cliente. Entender en un ambiente caótico que en el fondo no tenemos muy claro hacia dónde apuntar, ¿qué es lo que realmente necesita el cliente hoy? ¿Ya? Que no es necesariamente lo mismo que hace un par de años atrás. Tenemos que hacer una exploración y para eso tenemos entender cuál es el problema, porque muchas veces ni siquiera tenemos claro cuál es el problema. Tenemos elementos como Design Thinking, Design Sprint y otras herramientas que nos permiten indagar en el mercado directamente dónde está el problema, qué es lo que queremos resolver. Y por otra parte, podemos, ocupando Design Thinking, Design Sprint o otros sistemas como Service Design o Customer Experience, buscar soluciones para esas problemáticas. ¿Ya? Ahora, de ahí pasamos a tecnología y procesos. Normalmente aparece el Lean Startup, que es un proceso que les permite, una estructura que permite probar hipótesis. ¿Ya? La hipótesis sale del Design Thinking, por ejemplo, y decimos ya, creemos que la solución es A, hagamos un prototipo de eso. Y con ese prototipo lo probamos en el mercado y vemos si se valía o no se valía las hipótesis que tenemos. ¿Ya? Con mediciones reales, con mediciones en el mercado. Eh, y todas esas construcciones de prototipo, después de producto, se hacen en el marco de una gestión de proyecto que implementando la solución que en el mundo ágil lo podemos poner un Scrum, un Kanban, un XP, un Scrumban, que es una mezcla. Podemos tener nuestro propio proceso ágil con elementos de de todas las metodologías ágiles que sacan uno en nuestra organización. Tenemos que buscar qué es lo que nos hace sentido a nosotros. Esa es una de las cosas más importantes. Acá nada es impuesto, por supuesto, al iniciar. Si no sabemos, partimos de un punto base, que puede ser, por ejemplo, Scrum, que ocupamos en Startup, pero que finalmente terminamos adaptándola a la real necesidad de la empresa, de la organización y de los equipos, ¿ya? Es flexible. Y como es flexible, tenemos que hacer una gestión del cambio permanente. Por lo tanto, necesitamos procesos de reculturización permanentes, gestión de competencias, formación y coaching, acompañamiento. ¿Y esto por qué? Porque
al empezar a trabajar estas cosas, al empezar a trabajar nuestros nuevos productos, nuestros nuevos servicios, incorporar inteligencia artificial, tenemos que revisar nuestros procesos. Y al cambiar nuestros procesos, cambian las interacciones entre las personas, cambian las prioridades, por lo tanto, cambia elementos esenciales de la cultura organizacional. Y esto tiene que ser eh, conducido de forma adecuada. No podemos estar tirando cosas así medio al lote, tratando de apuntarle a algo sin tener claro cómo va a impactar en las personas y cómo vamos a incorporar a las personas en esos cambios, por ejemplo. Entonces, acá son procesos tecnológicos, de personas, de procesos que hay que incorporar y tenemos muchísimas herramientas para hacer, ¿ya? La transformación digital, si lo queremos llevar así como en el extracto, es un proceso en el cual los tres principales elementos de la organización, que son los elementos tecnológicos, las metodologías, los procesos y la cultura, se centran alrededor de un cliente usuario, ¿ya? Y al centrarse en este cliente usuario, en el fondo tratan de resolver algo con estos tres elementos, que aparte no podemos estar resolviéndolos siempre de la misma manera, por lo tanto tenemos que darle un spin con innovación permanente, ¿ya? Con la información que nos va dando el mercado, vamos gestionando nuevas tecnologías, nuevas metodologías, procesos, nuevos productos que hacen que se mueva todo y finalmente eso pega en la cultura y las personas cada una de estas cosas van interconectadas, son engranajes finalmente que funcionan con un cliente usuario al centro. Y esto es cierto en dos ámbitos, tanto para para los clientes y usuarios finales de nuestros productos y servicios, como para nuestros clientes y usuarios finales internos de la organización. Nunca nos olvidemos de los usuarios internos de la organización también, ¿ya? Esto va para los dos lados. Entonces no estamos hablando de una sola rueda, son dos ruedas que tienen un eje, ¿ya? Si no, esto no anda para ningún lado, ¿ya? Em, Por lo mismo, tenemos que ocupar elementos como este canvas de valor que tenemos al cliente y tenemos claridad con las necesidades, las tareas y las expectativas. Y cómo generamos alivios para esas necesidades, cuál es la propuesta de valor para esas tareas que tenemos y los generadores de satisfacción para aliviar esas expectativas, deseos, dolores que pueda tener el cliente, ¿ya? Esto es un ejemplo de herramienta, no voy a profundizar demasiado acá, pero esto es un ejemplo del trabajo que hay que hacer, que a veces dicen, oye, es que no tenemos tiempo para esto. Si tú gastas tiempo o inviertes tiempo en esto, vas a tener claridad que tu producto o servicio tiene un match, ojalá del 100% con la necesidad del cliente y por lo tanto la probabilidad de venta aumenta muchísimo. La probabilidad de que la de satisfacción aumenta muchísimo también. Esa es la base para un negocio exitoso, ¿ya? Ahora, cuando yo digo agilidad empresarial, ¿a qué me refiero con agilidad? Porque estamos hablando de agilidad con ciertos elementos, con ciertas técnicas o herramientas. Bueno, acá hay un tema global. Es un tema de cómo estructuramos la organización. Una empresa ágil quiere decir que es una empresa, una organización, que en el fondo desde la junta directiva, desde el directorio, hay una visualización estratégica, hay una visualización del negocio, hay una visualización del trabajo colaborativo, una visualización de la tecnología que en el fondo responde a una visión que es flexible. Por ejemplo, un equipo directivo establece un- una estrategia, ¿ya? Una estrategia de 2, 3 años que tiene ciertos supuestos. Esto lo hacen todos los directorios, ¿ya? Y se hace una implementación en el equipo directivo. Esto el director lo hace en conjunto con el gerente general y a partir de eso el equipo directivo, el gerente general de su equipo, hace una implementación hacia abajo, ¿no es cierto? Esto está basado en el cliente al centro de todo, ¿ya? Entendemos claramente quién es nuestro cliente, por qué nos compra, por qué somos valiosos para ello, cuál es nuestro propósito, eh, nuestros valores, todos esos elementos que son constitutivos de una estrategia sólida. Entendemos cuáles son nuestros colaboradores, qué valor generan, qué tenemos, qué no tenemos, ¿ya? Y también tenemos súper claro cuáles son nuestros socios, proveedores y aliados para poder generar valor, ¿ya? Y este equipo directivo con el directorio lo que hacen en el fondo es trabajar en conjunto
para, para atender cualquier desviación que pueda haber de ese plan estratégico. Una gran desviación, por ejemplo, es lo que está pasando hoy día. ¿Ya? Algo que no lo tenía nadie hace 3, 4 meses atrás dentro de su radar, hoy día es una realidad. ¿Ya? Entonces, la flexibilidad que pueda tener una empresa tiene que ver directamente con el mandato que pueda dar un equipo directivo. ¿Ya? La junta directiva es el primero que tiene que tomar los primeros pasos para dar flexibilidad. ¿Ya? Obviamente desde abajo, desde el puesto de un trabajador de la empresa es más difícil subirlo, pero en el fondo hay que plantearlo para que el equipo directivo efectivamente tenga un governance adecuado a los tiempos. ¿Ya? No sacamos nada, y se lo digo muy en serio, no sacamos nada con tener varios equipos trabajando con Scrum y haciendo proyectos. Si el governance de la organización no logra incorporar estos elementos de flexibilidad para, en el fondo, tomar decisiones adecuadas en tiempos que sean muy cortos, ¿ya? Con información que no es completa, porque eso es lo otro. Nunca vamos a tener siempre, información completa, ¿ya? Por lo tanto, este sistema de governance es fundamental y esta junta directiva tiene que estar absolutamente alineada con su equipo directivo y aparte con los socios, proveedores y aliados que puedan tener. Hay algunos que son realmente estratégicos y esos tenemos que tenerlos muy cerca y consultar permanentemente con ellos. Y los colaboradores. Tenemos que entender si los colaboradores de la organización están alineados con la visión de la organización. No basta con decir, mira, vamos a tomar esta decisión y toda la organización se tiene que alinear porque sí, ¿ya? Porque nos está faltando un factor fundamental, que son el input de los colaboradores que tienen relación con los proveedores, con nuestros clientes, con lo que está pasando en el mercado. Esa información no la tiene el equipo directivo per se, la tienen los colaboradores. Y hay que establecer canales de comunicación para que esa información fluya de forma adecuada. ¿Ya? Hoy día con la inteligencia artificial eso se facilita muchísimo. Hay formas de trabajarlo esto de forma más fácil y que el governance efectivamente sea más flexible, ¿ya? Pero esto involucra ¿qué cosas? Agilidad estratégica, equipos de alto desempeño dentro de lo que cabe, que vamos a hablar un poquito de equipos de alto desempeño, la gestión de las personas de forma adecuada, ¿ya? Tener una mente en crecimiento permanente, autonomía y responsabilidad. Esto es fundamental. ¿Cómo tú generas eso? Autonomía y responsabilidad. No lo puedes. Tenemos distintos niveles de, 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 mm, de seniority dentro de nuestra organización. ¿Ya? No podemos pretender, por ejemplo, que un analista tenga el mismo nivel de autonomía y responsabilidad que un senior. Eso es evidente, ¿no es cierto? Pero muchas veces se los deja solos. No hay un acompañamiento adecuado. Por ejemplo, un líder comercial que deja solo a un equipo comercial y le dice salgan a vender sin una guía, una claridad y en el fondo un apoyo que sea efectivo para concretar las ventas, es poco probable que sea muy exitoso. ¿Ya? Tiene que haber un sistema, un proceso interno interconectado con comunicación, con un montón de cosas, que permita que ese equipo comercial funcione, que ese equipo de marketing funcione de forma adecuada y que esté alineado con el equipo comercial, ¿ya? Y que esté todo muy alineado al equipo de finanzas, que en el fondo los controles internos sean los adecuados y que en el fondo no retrasen más allá de lo necesario para mantener control los procesos o las ventas, por ejemplo. ¿Ya? Tener excelencia técnica es casi un desde, es bien higiénico, ¿ya? Tenemos que tener excelencia técnica, ¿ya? Una estructura organizacional ágil, una agilidad en los procesos y agilidad empresarial, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que todo fluya de la forma adecuada y si necesitamos cambiarlo, lo cambiamos y no pasa nada. Es las empresas que son realmente ágiles, por ejemplo, tuvieron un extraordinario desempeño durante la pandemia, ¿ya? No tuvieron demasiado problema. De hecho, hay estudios que mostraron, por ejemplo, que muchas empresas cuando iba a ser el Brexit, y habían estresado la organización para probar distintas cosas porque veían que efectivamente Gran Bretaña iba a salir de la Unión Europea y eso iba a generar un shock y hicieron muchas pruebas para ver cómo reaccionaba la organización previo a que pasara. Las empresas que lo hicieron y que en el fondo eran flexibles en su estructura, en su governance, y en sus equipos y en sus liderazgos, eh, tuvieron un éxito mayor a la hora de hacer ese cambio.
en el sentido que pudieron hacerlo de mejor manera, en mejor forma y en un menor tiempo. ¿Ya? Una estructura organizacional ágil puede implicar muchas cosas, no hay solamente una estructura ágil. ¿Ya? Pero sí entender que la estructura organizacional ágil eh, libera un poco de presión en los liderazgos y los pone más en los equipos, pero los equipos tienen mayor responsabilidad, ¿ya? Y por lo tanto hay que estarlos monitoreando de todas maneras, ¿ya? Hay un balance que es muy sutil dentro de este tipo de organizaciones. Eh, no estoy hablando que son cosas que son simples, son procesos, y cuando establecemos una estrategia que queremos ser una organización ágil, ¿ya? Una organización empresarial ágil, tenemos que entender todos los niveles que van a ser tocados, incluso el equipo, el- el equipo de directores va a ser tocado, ¿ya? Hay empresas muy grandes que hace poco hicieron cambios de directorio justamente porque vieron que necesitaban un proceso estratégico distinto ante esta nueva realidad y los directores que estaban en el directorio, en la mesa del directorio, no eran todos los más adecuados y ellos mismos lo decían muchas veces. Me tocó ver un par de casos. Entonces, esto es fundamental. De esto es lo que estamos hablando, ¿ya? Esto no es magia, es trabajo en equipo, entender cuál es la función de cada uno, el equipo de directores metido dentro de la organización, no simplemente en las alturas como dirigiendo desde el Olimpo la organización. No, tienen su función, efectivamente no es directamente en el día a día, pero que entiendan y estén compenetrados con con la organización es fundamental y ojalá que sean lo más profesionales posible. ¿A qué me refiero con eso? Que pueden ser muy buenos profesionales, pero muchas veces les faltan competencias para estar en un directorio, ¿ya? Y eso se estudia también, ¿ya? Entonces, todas estas cosas hay que hacerlas. Em, tenemos que tener prácticas técnicas, ¿ya? Sistemas empresariales adecuados, ¿ya? Una cultura que acompañe el proceso y que en el fondo valide el hecho de equivocarse, por ejemplo. Es fundamental porque si usted es una organización que se golpea, ¿ya? Que se castiga la innovación, que se castiga el hecho de equivocarse, porque eso es lo que pasa. La innovación no es que vamos a poner una idea excelente y a la primera le vamos a dar un palo al gato. Eso no va a pasar, ¿ya? Es un proceso constante y que por lo tanto tiene que haber cierta tolerancia al fracaso, ¿ya? Pero no el fracaso por el fracaso. Tenemos que tener una estructura también que nos permita sacar los mejores aprendizajes del fracaso y aprender de eso y avanzar desde ahí, ¿ya? Y procesos de liderazgo. Los líderes, es verdad que hay algunos como líderes naturales, ¿ya? Pero es súper importante que todo esto haya una capacitación con respecto al liderazgo, ¿ya? Porque esos líderes naturales tienen un liderazgo natural en ciertos contextos. Un gran líder en una gran empresa X, si tú la pasas a la competencia, tiene otra forma de funcionar, que tiene otra cultura, probablemente no te va a funcionar con el mismo nivel de liderazgo que en otro lado. ¿Ya? Un director técnico con un gran equipo lo pasas a otro que tiene otra configuración y claro, por más que le dé vueltas y vueltas, probablemente no va a tener los mismos resultados. ¿Ya? No son necesariamente replicables en el tiempo. Em, sí puedes tener resultados superiores a los que tienes hoy, pero probablemente no lo que va a tener los que tenían la otra empresa. Entonces, el pensamiento ágil se divide en estos cuatro factores, ¿no es cierto? Prácticas y técnicas, que es algo ya lo estuvimos viendo, los sistemas empresariales, ¿ya? Eh, que los procesos, las herramientas, las creencias, las políticas que vamos a tener están enfocadas en esto de la agilidad, que en el fondo no es que son ágiles por agilidad, sino que en el fondo están pensadas de tal manera de tener flexibilidad que tienen procesos que nos permiten tomar decisiones de forma más rápida, en menor tiempo, con menor información. ¿Ya? Verificar eso y si nos equivocamos, corregir. Lo que la cultura es lo que estábamos hablando y el liderazgo, ¿no? Que, que en el fondo el liderazgo proporciona visión y parámetros para que la organización funcione y eliminan obstáculos y suavizan el camino, ¿no? El líder no está para hacer el trabajo del día a día per se, sino que en el fondo para guiar, ajustar, corregir y cuando es necesario, sí. Cuando hay alguna emergencia, meterse y en el fondo hacer que las cosas funcionen. Y no todos los líderes tienen todas estas capacidades. Por eso es importante que se capaciten, ¿ya? Para tener éxito en esto, necesitamos
comenzar a pensar respecto a la agilidad en su conjunto como una cultura. Es una cultura ágil y no una familia de procesos. Tenemos que sacarnos la idea de que son solamente procesos y que es una cultura ágil que tiene procesos. ¿Sí? Y aquí esto tiene dos caras. Uno que es hacer agilidad y otra es ser ágil. ¿Ya? Hacer agilidad es que tenemos prácticas, hacemos iteraciones, tenemos historias de usuario, probablemente hacemos Scrum, hacemos Kanban, hacemos cosas de agilidad. Pero hay que agregarle otra patita, que implica un nivel de cambio cultural, que es ser ágil. Es la forma, es lo que estamos hablando recién. La forma de actuar, la forma de pensar, lo que se valora, cómo nos vemos a nosotros mismos, las relaciones entre nosotros. Y este match general provoca que la organización sea más ágil. ¿Ya? ¿Qué es lo que buscamos finalmente con la organización ágil? En el fondo que tengamos un desempeño superior. Ese desempeño superior puede ser que en el fondo tengamos más capacidad de corrección en ciertos mercados que son más rojos, donde hay más volatilidad, donde hay más competencia. En el fondo estar viendo cómo está Hay otros mercados que en realidad no tienen tanta competencia, pero que de todas maneras tienen que tener un nivel de eficiencia para la toma de decisiones y una rapidez adecuada a lo que se necesita. ¿Ya? Y para eso necesitamos equipos de alto desempeño. ¿Ya? Eh, los equipos de alto desempeño fue una de las primeras cosas que buscó la agilidad per se, como que en el fondo se buscaba que con Scrum, con Kanban, con las metodologías ágiles en general, los equipos lograran destrabar el desempeño, ¿ya? Y tuvieran un desempeño superior. Y en esta lógica tenemos que entender qué es lo que es un equipo de alto desempeño, ¿ya? Y esto viene desde el modelo de formación de equipos de Bruce Tung, ¿ya? Que tiene 5 fases básicamente de creación de un equipo. Primero está la formación, cuando el equipo, me imagino que ustedes se acordarán cuando tienen que hacer un proyecto o tienen que hacer un trabajo en particular, se juntan con un equipo y si se conocen o no, bueno, no importa, pero ahí se presentan, se dan a conocer un poco, se presentan cuáles son los lineamientos, cuáles son los objetivos, por qué estamos acá, en fin. Esa es como la formación inicial y hay un periodo de ajuste en la formación. Ya tenemos las primeras reuniones, vamos viendo qué se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, todos tienen muy buena idea. En general, los equipos cuando parten, hay muy buena disposición de las partes. ¿Ya? Puede que alguien no esté tan seguro de lo que se tenga que hacer, pero en general no hay una oposición directa, salvo casos específicos. Pero en general la formación, en teoría, pasa esto. ¿Qué sucede? Que la visión de las personas que están en el equipo son diametralmente opuestas o medianamente opuestas en ciertos aspectos. Y lo que sucede acá es que se empiezan a generar los conflictos. Y esto es absolutamente esperable. Un líder de un equipo tiene que saber qué va a pasar. Por lo tanto, tiene que tener herramientas para tener manejo de conflictos iniciales. ¿Por qué? Porque el personaje A cree que hay que hacer Z y el personaje B cree que hay que hacer B. Y son incompatibles, ¿no? Entonces hay que llegar a acuerdos. Y en el fondo es muy importante aquí cómo llega el equipo a estos acuerdos, cómo se van limando asperezas, que las cosas se mantengan lo más civilizadas posible. ¿Ah? Y después de este proceso de conflicto, si se hace de forma adecuada, deberíamos llegar a un proceso de normalización, en que el equipo está haciendo lo que tiene que estar haciendo sin mayores conflictos. Conflictos van a haber, pero en el fondo, como ya pasaron por procesos por un proceso de conflicto, lo más probable es que ya tengan herramientas de solución de conflictos internos, ¿ya? Métodos que en el fondo ya están establecidos y validados por todos para normalizar el problema, ¿ya? Y en el fondo se empieza a trabajar en el fondo ya recién en la normalización empezamos a lograr los objetivos, ¿ya? Pero desde el objetivo. Si logramos que este equipo se mantenga en el tiempo, un periodo más, un poquito más, probablemente vamos a hacer que ese equipo se conozca de tal forma en sus procesos, en sus capacidades, que logremos el desempeño, el alto desempeño, que significa que en el equipo se conoce de tal forma que sabe quién tiene que hacer qué cosa mucho antes de que estén en la reunión o que tengan que discutirlo. Oye, no, tú tienes que hacer esto. Y obviamente hay movilidad dentro del equipo, pero en definitiva es un equipo que está muy afiatado, que sabe qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las capacidades, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Muy importante cuando un equipo que está en desempeño te dice, mira, eso no está dentro de lo que podemos hacer, sale en nuestro ámbito, hay que tomarlo muy en serio. ¿Ya? Porque es un equipo que está comprometido, que en el fondo funciona muy bien. Entonces,
Si te dice que no, puede haber algo ahí que hay que analizar, pero eso ya es parte del proyecto. Entonces tenemos un equipo de desempeño. ¿Cuál es el problema? Justamente con la parte de la terminación. Basta que una persona salga del equipo por la razón que sea para que volvamos a formación nuevamente. ¿Ya? No es que el equipo se mantenga en el mismo desempeño. Tiene menos gente, o aunque le ponga a alguien extra, que lo metemos porque reemplazamos a una persona, fíjate que el proceso parte de nuevo. Se genera una formación nueva, las interacciones cambian porque hay un nuevo factor que nadie está muy claro cómo va a funcionar. Hay conflicto y tenemos que volver a normalización y después de un tiempo después llegamos a desempeño. Y esta es una de las grandes razones por las que los equipos cuesta mucho y normalmente no llegan a lograr un alto desempeño porque no tienen el tiempo suficiente para madurar y cuando logran la madurez necesaria, los desarman, porque se terminó el proyecto, por lo que sea. Y no los dejamos juntos porque puede ser muy caro o no tiene mucho sentido, pero resulta que perdemos todo lo ganado en este equipo que se ha formado. ¿Ya? Eh, Susan Wecken dice que la mayoría de las organizaciones, solo el 17% de los equipos son de alto desempeño. ¿Ya? Y que les toma entre 6 y 8 meses para llegar a ser un equipo eficaz. Es decir, que logre los objetivos con éxito y trabajen sin conflicto. Es un periodo muy largo, ¿ya? Y hay una inversión de la organización en ese equipo. Por lo tanto, eh, aquí la recomendación es que evidentemente no todos los equipos van a llegar a ser de alto desempeño, ¿ya? Es inviable. Antes se buscaba eso, pero hoy día se sabe que no. Por lo tanto, hay que elegir, si tenemos de repente ciertos equipos que funcionan de forma extraordinaria, la idea es que tratar de mantener ese equipo funcionando como está. Y los vamos pasando proyectos. Esos son nuestros equipos SWAT. Por lo tanto, dejemos un 10% de los equipos, un 15% de los equipos en estas condiciones para que en el fondo sean nuestro equipo SWAT para resolver problemas complejos, para que los proyectos más complejos, que es más desafiantes, los deberíamos trabajar con este tipo de equipos. ¿Ya? Ahí tiene que ver la empresa cómo lo organiza, pero es importante tener esto súper en cuenta, porque es parte fundamental de un equipo, de una empresa que logre tener el business agility dentro de su ADN. ¿Ya? Ahora, ¿vale la pena esto? Hay análisis que así lo demuestran. McKinsey tiene un análisis bien interesante con respecto a esto, que todas las organizaciones que tienen una innovación muy fuerte, ¿ya? Y que invierten fuertemente en elementos de tecnología, pero que finalmente tienden a ser procesos ágiles, que la organización tiende a ser ágil, que en el fondo logra implementar esta cultura ágil, tiene crecimientos eh, superiores a la media del mercado, ¿ya? Eh, Aquí tenemos varios ejemplos que en el fondo, por ejemplo, por sector, que tenemos aquí el sector de seguros, ¿ya? Los laggards, que tienen que ver con los que están atrasados en tanto tecnologías como procesos, que en el fondo son menos ágiles, versus los líderes, los líderes tienen una ventaja de un 6,1 por, ¿ya? En consumer 2,9, en energía y materiales 2,3. O sea, aquí se generan ventajas competitivas reales, ¿ya? Flexibilidad ante estos problemas que estamos viviendo hoy en día, sin duda, ¿ya? Porque ya tenemos una estructura que lo puede sostener. Tal vez uno piensa en empresas grandes, las empresas pequeñas también pueden entrar en esto, ¿ya? No se necesita ser una gran empresa para ser una empresa ágil. De hecho, las startups, que son equipos pequeñitos, son naturalmente ágiles. Lo que pasa es que se empiezan a rigidizar a medida que van creciendo por la necesidad de la estructura organizacional. Pero aquí la idea es que ojalá no pierdan esa esencia, aunque tengan más control, ¿ya? Y el motor de impacto ágil, aquí también hay otro estudio de McKinsey que aquí yo creo que es bastante claro los resultados, ¿ya? Em, el compromiso de los colaboradores en esto aumenta muchísimo, de un 20 a 30 puntos, dependiendo de cómo se mida. La satisfacción del cliente para empresas organizacionales es fundamentalmente alta. ¿Por qué? Porque entre que tú le das claridad a tus
trabajador, al colectivo que trabaja contigo, le das direccionamiento y claridad y los empoderas para tomar decisiones, van a estar mucho más satisfechos. Y lo otro es que conectas a los colaboradores con los clientes y en el fondo tienen conversaciones significativas. Por lo tanto, la satisfacción de los clientes, de los colaboradores que genera impacto, sienten que genera impacto y que tienen una recompensa, por eso es enorme. Y por otro lado, tienes la satisfacción del cliente que se siente escuchado y comprendido y que en el fondo hace match con sus necesidades. Por lo tanto, tiene satisfacción de clientes superiores, del 10 a 30 puntos, dependiendo cómo se mida. Eh, el desempeño operacional mejora enormemente, evidentemente, porque los términos de velocidad, logro de objetivo y previsibilidad de lo que se está haciendo aumenta. Por lo tanto, hay una mejora entre un 30 y un 50%. Y finalmente, y esto muchas veces lo que se pasa por alto, es que el desempeño financiero de una empresa, de una organización, que logra tener estos niveles de agilidad, suele tener un desempeño superior, entre 20 y 30% superior en desempeño financiero que otras empresas. ¿Ya? Por lo tanto, los datos están ahí. Esto no es algo muy bonito que suena muy bonito porque se lo estoy diciendo yo o porque sale en un libro. Esto, al día de hoy, con todos los años que lleva esto de desarrollo, hay evidencia, ¿ya? De investigación que habla de efectos positivos, más allá que la gente esté más contenta. Efectos cualitativos y cuantitativos que dan a entender que por aquí va la cosa, ¿ya? Y no quiere decir que tenemos que destruir la organización estructurada, no, tenemos que reestructurar la organización para que sea lo más ágil posible, con los niveles de controles adecuados que podamos definir como organización. Esto es una decisión de la organización. Nadie, nadie está diciendo que tienen que ser un Google, ¿ya? Nadie está diciendo que tienen que ser un Amazon. Cada empresa tiene que ser lo que tiene que ser, ¿ya? Porque el valor único que da cada organización con su equipo es único. Esa es la idea. Es por eso que la gente los prefiere, ¿ya? Pero dentro de su unicidad, que son únicos en el mercado, tenemos que ser flexibles porque si no es muy fácil que alguien nos vea, nos copie y lo haga mejor que nosotros inclusive, ¿ya? Eso. Gracias, José Agustín, por la charla. Hay Mm. una pregunta que yo creo que tiene que ver Sí, más con la parte. Ah, ya, Fabricio, si quieres, sí, dirígesela tú sí, a. antes de pasar a la pregunta, Carlos, muchas gracias. Mm. Eh, Quería, primero que todo, agradecer al profesor José Agustín por la presentación. Y antes de pasar a las preguntas, me gustaría recordarles y comentarles que esta charla está siendo grabada y en los próximos días les vamos a enviar una carta a sus correos electrónicos para que puedan volver a revisarla de manera íntegra y también revisar nuestras redes sociales para poder estar al tanto de todas las actividades que se vienen y que estamos realizando. Además, quiero comentarles que en el chat quedaron los datos tanto del equipo de admisión como de los dos diplomados a los cuales hacíamos mención en un inicio para que los puedan revisar y contactarse con el equipo de admisión y hacer las consultas que estimen pertinentes. Y ahora, bueno, para pasar a las preguntas, como bien decía Carlos, en primera instancia, profesor, Liz Fuentes dice que le gustaría preguntar que si ella quisiera detectar el nivel o qué tanto se encuentra con un pensamiento ágil mi equipo y mi empresa, si debe detectar por separado cómo vamos en estos cuatro niveles. Sí, se pueden analizar por los cuatro niveles, se pueden hacer encuestas, se pueden trabajar, pero también a nivel de liderazgo, tú ya puedes preguntar, por ejemplo, cuando trabajas con tu equipo y se plantea una situación X, puedes detectar, por ejemplo, si hay niveles de apertura a explorar cosas o no. Cuando no hay niveles de apertura y todo el mundo está cerrado, probablemente estamos ante un nivel de pensamiento que no es realmente ágil. Porque si fuera ágil, la pregunta no sería si qué vamos a hacer, sino que en el fondo ¿cómo podemos convertir esta situación que se nos está pasando en una ventaja competitiva o cómo podemos sacar esa ventaja? ¿Ya? Y para eso alguien podría plantear inclusive un brainstorming o lo que sea, pero en el fondo tú puedes detectar efectivamente su equipo dónde está. Si el equipo está, por ejemplo, en la queja o en la recriminación entre partes o echarle la culpa a los que están arriba o echarle la culpa al mercado,
que es lo natural que sale muchas veces, es normal que pase, pero si es una mayoría, puedes estar ante una situación en que tu equipo efectivamente no es ágil, ¿ya? Ahora, pueden darse también situaciones puntuales de la empresa, por ejemplo, si la empresa está en una situación financiera precaria y la gente está muy asustada con lo que va a pasar y que creen que la van a echar, por supuesto, van a tomar una posición más defensiva. Y eso tienes que tomarlo en cuenta dentro del análisis, ¿ya? Em, pero se pueden hacer evaluaciones más sofisticadas, por supuesto. Y la idea es, ojalá, hacerlo en todos los ámbitos posibles. ¿Para qué? Para establecer un plan de cómo trabajar cada una de esas áreas en el tiempo. Esto no es automático. Estamos hablando de un cambio cultural, son cambios de hábito, se requieren varios meses, incluso años a veces, para gestionarlo de forma adecuada, ¿ya? El cambio que tiene la inteligencia artificial no basta con que una persona tenga, por ejemplo, Copilot o ChatGPT, acceso a eso y que empieza a tirar prompts, ¿ya? No, no, es mucho más que eso, ¿ya? Entonces, requiere un tiempo y requiere un entendimiento de por qué se está haciendo y cómo se está haciendo, cuál es el objetivo, y dar lineamientos claros, ¿ya? Pero si tú quieres explorar esto, yo lo exploraría de esa misma manera, ¿ya? Y siempre entender algo, ¿ah? Siempre en todo grupo humano vas a tener personas que van a estar absolutamente enchufadas con lo último de tecnología, y van a estar ávidas de cambio. Hay otro grupo que no va a estar tan enchufado, que en realidad va a estar mirando cómo lo hace este grupo, que quiere cambios, pero él no sabe, ese grupo no se va a quemar mucho, pero una vez que vea que las cosas funcionan y que se validan, se va a sumar. Hay otro grupo que no va a estar muy claro si se va a enchufar o no, va a arrastrar un poco el poncho, no va a querer, pero al final, si ya la gran mayoría de la empresa lo hace, se van a sumar simplemente porque tienen que seguir funcionando. Y hay un grupo pequeñito que siempre va a alegar, los famosos laggards, ¿ya? No, los rezagados. Esos van a alegar siempre, siempre va a haber un grupo de personas que aleguen. Sí, Si tienes en tu equipo gente que no alega, no hay nadie que alegue, preocúpate porque probablemente están teniendo problemas de comunicación, ¿ya? Es normal que aleguen, ¿ya? De hecho es normal y esperable y está bien, ¿ya? Es preferible que te digan las dificultades o las preocupaciones de ellos y se puedan atacar con tiempo a que no te las digan. Sí, creo que Muchas gracias, profesor. Ahora Antonio Parra pregunta si estrategia, procesos y tecnología si continúan siendo la triada perfecta en este escenario. sí, sí. Lo puedes, mira, acá hay mucha teoría, hay varios libros que lo plantean de otra forma, pero en el fondo piensa tú siempre en cuáles son los elementos constitutivos de tu organización. Y tienes que pensar que cada uno de esos elementos tiene que estar agregando valor a esa idea central, siempre. ¿Ya? O sea, tu estrategia tienes que tener una estrategia y entender hacia dónde vas. Pero tienes que entender cómo cada uno de los elementos tecnológicos, personas, procesos, cómo confluyen y generan un valor. Y si ese valor es el esperado o debería ser otro. Si debería ser otro, pregúntate dónde están los problemas y empiezas a analizar y haces una bajada. Les preguntas a los equipos dónde tienen dificultades, ¿ya? Los equipos comerciales siempre hablan, por ejemplo, que tienen dificultades con el CRM. Cuando tú le preguntas, lo primero dicen, no, mira, es que tengo problemas para ajustarme con los clientes, tengo problemas con los CRM, toma mucho tiempo el tema de administrativo. Y normalmente no es tanto así. Normalmente, efectivamente, toma un tiempo, por supuesto. Ojalá el menor posible, hay que ver que efectivamente sea así. Pero los problemas a veces son más profundos y de otra índole, y hay que explorarlos. Siempre el factor humano tiene una complejidad particular, ¿ya? Y ojo, las herramientas, como un ERP, un CRM o inteligencia artificial, son herramientas, ¿ya? Y la idea es que si la herramienta no te funciona, la cambias, ¿ya? Si hay un consenso de que efectivamente la herramienta que tenemos no es la adecuada y hay otras superiores, hay que conversarlo, pero las herramientas no pueden ser la piedra de tope, ¿ya? Pero tienes que conversarlo con los equipos. Pero sí, tu estrategia tiene que estar alimentada por todos estos puntos y estos puntos hay una comunicación
interdependientes de cada uno de estos puntos y es importante que los tengas en cuenta y lo estés monitoreando, ¿ya? Para eso existen los KPI, que nos dan los signos vitales de la organización, pero también los OKR, que nos dan claridad con respecto a si estamos llegando o no estamos llegando a lo que queremos, a dónde queremos llegar, ¿sí? Perfecto. En virtud del tiempo, profesor, vamos a leer la última consulta que está en el chat, que es de Ujú. Liz Fuentes, que dice si podría recomendar algún libro sobre estrategias ágiles que realmente le haya servido. Mira, en este minuto, bueno, es una excelente pregunta. Yo tengo en el curso algunos libros, en este minuto no recuerdo cuáles son. Mm, Te lo tendría que mandar. En este minuto, me disculpo, no tengo en este minuto un libro en particular, porque en el fondo, a ver, yo aquí doy una recomendación con respecto a la lectura. ¿Ya? Hay muchísimos libros de agilidad y muchísimos libros de gestión de proyectos, muchísimos libros de estrategia. Mi recomendación con respecto a la literatura es que lean lo que más puedan y junten los puntos que hacen que le hagan sentido, que le hagan clic para su organización y prueben. Porque hay puntos centrales que todos están de acuerdo, de dónde viene la estrategia, cómo se debería estructurar en términos generales, cómo se generan ventajas competitivas en general. Hay hay cierto consenso en ese punto, pero después cómo se ejecutan eso, cómo hacen la bajada estratégica, por ejemplo. Eh, la parte teórica de la estrategia está más o menos clara en términos generales. Si tú lees, no sé, de unos 5 o 6 libros de estrategia, la parte teórica general va a ser más o menos semejante, no exactamente igual obviamente, pero semejante, en los puntos centrales. Pero en la bajada, en la implementación estratégica es donde está el secreto, ¿ya? Esto es como tener claro los ingredientes, pero cómo hacer la implementación, ahí ya es una bajada. Entonces, em, no sé si hay un libro solo donde te podría recomendar sobre eso. Em, sí, hay uno que se llama Epic, pero, bueno, no lo recuerdo en este minuto, te estaría mintiendo si te doy alguno en este minuto, sí, como puntual. Perfecto. Bueno, antes de cerrar, me gustaría consultar o invitar a Carlos y a Sautín a hacer algún último comentario de cierre previo al término. Carlos, no sé si tienes algo que nos te gustaría agregar a la presentación del profesor Sautín. No, yo solamente agradecer a todos los que asistieron. Sé que estaban escuchando atentamente la charla de Agustín, que estaba muy alineada con lo que estamos viviendo hoy día también y lo que se está viviendo dentro de la organización. Así que nada, ahí dejar los links en el chat de lo que estamos también ofreciendo dentro de la parte más de diplomados orientados a estos temas de transformación digital en este caso y gestión estratégica de las TI. Lo invito a revisarlos, por supuesto. Hay una oferta muy amplia de diplomados también de otras temáticas en tecnología de información, ciberseguridad, inteligencia artificial, proyectos, etcétera. Así que dense una vuelta por ahí y hay varios contenidos que yo creo que les pueden hacer clic, como dijo Agustín, así que lo invito a revisar también el contenido que hay también en la página de educación profesional, que no solamente están los cursos, sino también algunos webinars que también hemos desarrollado como este que están viviendo hoy día. José Agustín. Eso principalmente, solamente decirles que espero que estén muy bien, que bueno, espero que les haya gustado la charla. Esto es parte de lo que hablo, lo que trabajamos en los diplomados donde trabajo yo. Em, no dejen de aprender, ¿ya? Yo sé que las cosas no están fáciles para nadie, pero la generación de conocimiento hoy día está multiplicándose día a día, todo el tiempo. Cuando yo dije esto de que no me quemo con ningún libro en este minuto, porque efectivamente la cantidad de publicaciones que hay es enorme, ¿ya? Entonces es muy importante estar, ojalá, lo más al día posible, ¿ya? Así que eso. Bueno, muchas gracias nuevamente a Sautín, a Carlos, a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Les recordamos que les vamos a enviar la presentación para que la puedan revisar nuevamente
y los dejamos invitados a estar revisando todas las actividades que se vienen en educación profesional. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Chao, chao.